Sabes, siempre me ha dado vueltas en la cabeza una idea. Como que todos, en el fondo, tenemos un sentido de lo que es justo y lo que no. Es casi una brújula interna, Totalmente. pero luego vemos las leyes, los códigos, y a veces chocan de frente con esa intuición. Y te preguntas, ¿puede algo ser perfectamente legal, pero a la vez profundamente injusto? Es que esa es literalmente la pregunta del millón. Y no de ahora, sino de siglos. Ese choque entre la ley de los hombres y lo que podríamos llamar la ley de la conciencia es el motor de toda la historia del pensamiento jurídico. Y hoy justamente vamos a meternos de lleno en eso. ¿Sí? Hoy vamos a entender el tremendo vuelco que ha dado la idea de derecho a lo largo del tiempo. Y para esta inmersión profunda tenemos material de primera. Por un lado, extractos de un texto académico clave, una introducción a la ciencia jurídica de Francisco Carpintero Benítez, que nos da esa perspectiva histórica. Y para contrastar, tenemos Teoría e Introducción al Derecho, un texto más contemporáneo que nos planta los pies en el siglo XXI. Exacto. La misión de hoy es rastrear esa evolución, no solo para, no sé, acumular datos, sino para entender por qué pensamos como pensamos sobre la justicia hoy en día. Justo, pasaremos de una época en que se creía en una justicia universal a otra en la que la única ley que cuenta es la que dicta el poder. Es un viaje, la verdad, con unas curvas bastante pronunciadas. Pues arranquemos por el principio. Durante siglos, la idea dominante fue el derecho natural, o para usar el término técnico, el ius naturalismo. Si entiendo bien las fuentes, la idea era que el derecho no era algo que los humanos inventaban de cero, sino algo que, Descubrían. ¿Es así? precisamente, la creencia era que existía un orden justo en el universo, en la naturaleza de las cosas, y que la razón humana podía acceder a él. O sea que las leyes de los reyes o de los parlamentos eran válidas solo sí. Solo si se ajustaban a esa ley superior, a esa justicia natural. Pero este sistema, que parecía tan sólido, se vino abajo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? Pues las fuentes apuntan a una crisis monumental en el siglo XVI. Durante toda la Edad Media, la gran referencia había sido el derecho romano. Tenía un prestigio inmenso. Era el derecho por excelencia. Claro, el problema es que el Imperio Romano ya no existía. De repente los juristas se quedaron huérfanos. O sea, se les movió el piso por completo. La autoridad máxima en la que basaban todo su trabajo se había esfumado. Debió ser un caos. Un desconcierto total. La pregunta que flotaba en el ambiente era, si ya no podemos decir esto es justo porque lo decía la ley de Roma, entonces, ¿en qué nos apoyamos ahora? Y de esa crisis nace una idea radicalmente nueva. Exacto, lo que se conoce como la escuela del derecho natural moderno. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque según las fuentes, el foco de atención da un giro de 180 grados. Un giro copernicano. Dejamos de mirar a un orden cósmico o a la autoridad de un imperio muerto y empezamos a mirar al individuo. Pensadores de la época, sobre todo con influencia kantiana, proponen un ejercicio mental. Imaginemos al ser humano en un estado de naturaleza. Es decir, antes de cualquier sociedad, gobierno o ley. Un ser humano, en su forma más pura, digamos. Exacto, un individuo aislado, completamente libre, autónomo y, esto es crucial, igual a todos los demás. Ok, Y si ese es tu punto de partida, si lo más fundamental es ese individuo libre, entonces el propósito de cualquier ley que venga después cambia por completo. Su única misión legítima es proteger esa libertad original. claro. El derecho ya no está para mantener un orden cósmico, sino para que mi libertad no choque con la tuya. Y de ahí, entiendo, nace el concepto de los derechos subjetivos. Bingo. Es una de las transformaciones más grandes del pensamiento occidental. El derecho deja de ser la cosa justa que está ahí fuera y pasa a ser un conjunto de facultades que me pertenecen. Ya no es la justicia, es mi derecho. Justo, mi derecho a la vida, mi derecho a la propiedad, mi libertad. El lenguaje lo delata todo. ¿Y el Estado, en este esquema, qué papel juega? Pues uno muy pequeño. Un simple árbitro. Un árbitro, un guardia de seguridad. Su única función es asegurar que las libertades de todos puedan coexistir pacíficamente. Las fuentes lo resumen en una frase que resuena hasta hoy. Cada persona es un fin en sí misma.
No se te puede usar como una herramienta. No se te puede usar como una herramienta para los fines de nadie más, ni siquiera para los del Estado. Es una idea potentísima, ¿no? Ok, entiendo la idea del derecho natural moderno. Suena muy inspirador, centrado en la dignidad humana. Pero la realidad es que hoy vivimos en un mundo gobernado por leyes estatales, burocracia. ¿Cómo diablos pasamos de un extremo al otro? ¿Qué pasó con esa idea? Es que en las grandes ideas también se agotan. Y eso fue lo que pasó a finales del siglo XVIII. Las fuertes hablan de un cansancio generalizado. Todas esas teorías sobre el estado de naturaleza y los contratos sociales que habían servido para fundamentar los derechos, Empezaron a sonar a cuento, ¿no? exacto, empezaron a ser vistas como lo que en el fondo eran, ficciones filosóficas, construcciones mentales muy ingeniosas, sí, pero demasiado abstractas y poco útiles para los problemas reales que se estaban viviendo. Un momento. Ficciones, suena muy duro. O sea que la idea de que todos tenemos derechos por el simple hecho de ser humanos, ¿de repente se consideró un cuento de hadas? Desde un punto de vista práctico, sí. La gente estaba cansada de debates filosóficos y quería soluciones concretas. Y ahí emerge un nuevo protagonista con una fuerza arrolladora, el Estado moderno, con sus parlamentos, sus constituciones. Se acabó el tiempo de los filósofos y empezó el de los ingenieros sociales. Totalmente. Una de las fuentes cita a un jurista alemán de la época, Feuerbach, que lo resume de una forma brutalmente clara. Decía algo como, olvídense de la filosofía, constitución, organización, legislación. Esos son los temas de nuestro tiempo. ¡Wow! El trabajo del jurista ya no era meditar sobre la justicia universal, sino construir ladrillo a ladrillo el nuevo edificio del Estado. Y de ese pragmatismo nace el famoso positivismo jurídico. A ver, vamos a desglosarlo, porque es la base de cómo entendemos el derecho hoy. ¿Cuál es la idea central? La idea es una ruptura total y absoluta con todo lo anterior. Es muy simple. No existe más derecho que el derecho positivo, es decir, el derecho puesto, legislado, creado por la autoridad del Estado. ¿Y todo lo demás? Cualquier otra cosa, la moral, la religión, la justicia natural, puede ser muy respetable, pero no es derecho. Y esto los lleva a la gran muralla que define el pensamiento jurídico moderno, la separación tajante entre derecho y moral. Es el dogma central. La moral pasa a ser un asunto privado, subjetivo, de cada uno. El derecho, en cambio, es un hecho objetivo, verificable. Y aquí entra en escena uno de los pesos pesados de esta corriente, un jurista llamado Hans Kelsen. Su obsesión era crear una ciencia del derecho, pura, limpia de toda contaminación moral o política. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo determinaba si una ley era válida sin preguntarse si era justa? Para Kelsen, la validez de una norma no tiene nada que ver con su contenido. Una ley no es válida por ser buena, sino porque fue creada siguiendo un procedimiento establecido por otra norma superior. Es como una pirámide. Exacto, es una pirámide. Una ordenanza municipal es válida porque se apoya en una ley regional, que a su vez se apoya en la Constitución. ¿Y en la cima de la pirámide? ¿Qué sostiene la Constitución? Buena pregunta. Ahí Kelsen se inventa una norma fundamental, hipotética, que básicamente dice hay que obedecer a esta Constitución. Es un truco lógico, ¿sí? Pero el punto es que todo el sistema se sostiene a sí mismo sin necesidad de apelar a una justicia externa. A ver si lo he entendido. Para un positivista puro, preguntar si una ley es justa es como preguntarle a un árbitro si las reglas del fútbol son bonitas. No es su trabajo. Su única pregunta es, ¿se aprobó la ley siguiendo el procedimiento correcto? ¿Sí o no? Punto. La justicia queda, literalmente, fuera del campo de juego. Has dado en el clavo. Es la consecuencia más radical y también, claro, la más problemática del positivismo. Claro, porque esto nos lleva a un callejón sin salida, a una pregunta muy incómoda. Si el derecho es simplemente lo que el Estado ordena y su validez no depende de si es justo, entonces, cualquier mandato, por más cruel que sea, se convierte en ley. Uf. Si la ley dice que hay que perseguir a un grupo de personas, obedecer esa ley es justicia. Esa lógica puede justificar cualquier atrocidad. ¿Cómo se defendían de esa acusación? Es que esa es la gran objeción, la que persigue el positivismo desde que nació. Y la respuesta de los primeros positivistas es, como mínimo, desconcertante.
Ellos no esquivaban la pregunta, la doblaban. Decían, la justicia no es un criterio para medir la ley. La justicia es creada por la ley. Espera, ¿cómo? Ser justo es, simple y llanamente, obedecer la ley vigente. Pero eso es una locura, es un argumento perfectamente circular. Esto es justo porque lo dice la ley, y la ley es justa porque lo dice la ley. Completo el derecho de cualquier idea de justicia objetiva, ¿qué es lo que queda al final? La fuerza bruta, el poder. Queda la fuerza organizada del Estado. El derecho se convierte en una cuestión de poder, un poder que se justifica a sí mismo. Afortunadamente, el pensamiento jurídico no se quedó estancado ahí. Menos mal. Surgieron voces que intentaron reconstruir ese puente entre derecho y moral, y las fuentes nos presentan una de las más influyentes, la del filósofo Ronald Dworkin. Bien, ¿y qué proponía Dworkin para salir de este atolladero? Dworkin dice, un momento, el derecho no es solo un catálogo de reglas que aplicamos como si fuéramos robots. Es una práctica social que tiene una historia, unos principios, unos valores. Ok. Y el trabajo de un juez no es solo aplicar la regla, es interpretar toda esa historia de la mejor manera posible. A ver si te sigo con una analogía. Para Dworkin, un juez sería como un escritor al que le piden escribir el siguiente capítulo de una novela muy larga que ya han escrito muchos autores antes. Es la analogía perfecta, es exactamente la que él usaba. Como escritor del nuevo capítulo, el juez no puede escribir lo que se le dé la gana. Su capítulo tiene que encajar con la trama, con los personajes, Con el estilo. con el estilo de lo que se ha escrito antes. Eso es lo que Dworkin llama concordancia. Tiene que ser coherente con el pasado. No puede de repente hacer que el protagonista vuele si es una novela realista. Un buen capítulo. Un buen capítulo. Un capítulo que haga que toda la novela vista en su conjunto sea mejor, más profunda, más coherente. Eso es lo que Dworkin llama justificación. Debe presentar la historia legal de su comunidad bajo su mejor luz moral. O sea, es un intento de volver a meter la moral en la ecuación, pero no como algo externo que juzga a la ley, sino como algo que está adentro, de la propia práctica de interpretar la ley. Justo. Es una vía intermedia muy sofisticada entre el iusnaturalismo y el positivismo. Intenta salvar lo mejor de ambos mundos, la autoridad de la ley y la exigencia de la justicia. Entiendo el intento de Dworkin, pero me da la sensación de que hoy en día la discusión es mucho más caótica. Ya no hablamos tanto de grandes principios morales, sino de mi verdad contra tu verdad, de consenso, de lo que dice la mayoría. ¿Cómo encaja todo eso? Es que ahí aterrizamos de lleno en los dilemas del presente. Muchas teorías actuales dicen que, en una democracia, lo justo es lo que la mayoría decide a través del consenso. Suena lógico, ¿verdad? Es la base de nuestro sistema. Lo es. Pero las fuentes que analizamos lanzan una seria advertencia sobre esto. Una describe la opinión pública como algo demasiado precario y poco seguro de sí mismo, como para ser el fundamento último de la justicia. Es muy volátil. Y otra señala algo que todos vemos a diario. Los debates en los parlamentos rara vez son un ejercicio de búsqueda racional de la verdad. ¿Son una batalla de poder? Son una lucha de poder e intereses. No se trata tanto de convencer al otro con argumentos, sino de imponer una visión. Y aquí las fuentes introducen un concepto que es absolutamente clave para entender nuestro mundo: la ideología. ¿Y cómo la definen? Porque es una palabra que se usa para todo. La definición que ofrecen es muy precisa y un poco inquietante. La ideología no es un simple conjunto de ideas, es una visión unilateral de la realidad que simplifica la complejidad del mundo para servir a un objetivo político. Entiendo. Y lo más característico, dicen, es que el ideólogo no es alguien que busca la verdad, es alguien que cree que ya la posee y su objetivo no es dialogar, es imponerla. Pensemos en los debates actuales sobre casi cualquier tema. Economía, ecología. Un lado ve la realidad solo a través del lente de la libertad de mercado y el otro solo a través de la justicia social. Son ejemplos perfectos. No es que una visión sea tonta y la otra inteligente. Es que cada una ilumina una parte de la realidad mientras deja el resto completamente a oscuras. El peligro es cuando la ley se convierte en la herramienta de una de esas visiones. Ese es el peligro mortal. Ahí,
El derecho se divorcia por completo de la justicia y se convierte en una simple herramienta de poder. Frente a ese panorama que es bastante desolador, ¿hay alguna salida? Las fuentes proponen algo que suena casi revolucionario por lo simple que es. Un retorno a la realidad. Nos recuerdan que no todo es una construcción ideológica, que no todo es subjetivo. A ver, Y usan ejemplos muy potentes. Se preguntan, ¿es una ideología exigir que alguien te devuelva el dinero que le prestaste? ¿O que una empresa pague al trabajador el salario que le debe por su trabajo? claramente no. Es de sentido común. Exacto. Es que al final del día, más allá de todas las grandes teorías, hay cosas que simplemente sabemos que son justas o injustas en situaciones concretas. Esos casos tan cotidianos revelan que existe una exigencia de justicia objetiva en la realidad de las relaciones humanas, algo que va más allá de las opiniones. Vaya viaje. Hemos partido de un derecho natural basado en una justicia universal, casi escrita en las estrellas. Luego caímos en un positivismo que lo encerró todo en la voluntad del Estado, y ahora nos encontramos enredados en debates sobre ideologías. Si tuviéramos que sacar una idea clave de todo este recorrido, creo que sería esta. La separación radical entre el derecho y la moral que propuso el positivismo nos dejó un problema gigantesco sin resolver. ¿Cuál? El problema de la obediencia. ¿A qué te refieres? Si la ley es solo fuerza, si es solo la voluntad del que manda, entonces no existe una obligación moral de obedecerla. Solo tienes una razón práctica para hacerlo: evitar que te castiguen. Obedeces por miedo, no por convicción. Justo. Y el gran reto que tenemos hoy es volver a concebir el derecho no como algo que nos imponen desde arriba, sino como algo que emana de la justicia real de nuestras relaciones del día a día. Para terminar, las fuentes nos dejan con una reflexión final, una distinción que me parece crucial y que a menudo olvidamos. Nos dicen que una cosa es la legislación, Que es el acto político de organizar la sociedad, de tomar decisiones generales para el futuro, como construir carreteras o establecer un sistema de pensiones. y otra cosa muy distinta es el derecho, que definen como el arte de discernir lo que es justo aquí y ahora, en un caso concreto, el arte de dar a cada uno lo suyo. Y esa distinción nos deja con la pregunta final para quien nos escucha. Teniéndola en mente, el propósito principal de nuestras instituciones, de nuestros parlamentos y gobiernos, es crear la justicia desde cero a través de leyes cada vez más complejas. O su función debería ser, ante todo, reconocer y proteger la justicia que ya existe en las relaciones cotidianas, en el pago de una deuda, en el cumplimiento de un contrato, en la reparación de un daño. ¿Qué cambiaría en nuestra forma de ver la política y las leyes si empezáramos a pensarlo de esta segunda manera?